rayo de sol quentaba de xeito que os do lugar dormían a eito, e mentras María, Xosefa e Pilar falaban de todo sin facerlles mal. Ya me dixeron que casa Sabina, prove rapaciña, decía María. O rapaz é bon, pro gustalle a caña, eso é mala cousa, decía Pilar. E xa me diredes o que fala xeito, pois non deu ganas e máis outra torto. Ira pra Alemania, decía Xosefa, ali vai traballo no da construcción. O rayo de sol ainda máis quentando, e mentras as vellas falando e falando, algún despertaba elas baixiño, facíanse as tolas fiando no liño. Pois xa saberedes, decía María, que a vaca de xusto andalle moi mal. Pois o veterinario, decía Xosefa, e que foi dun pau prove animal. O rayo de sol ainda máis quentando, e mentras as vellas falando e falando, algún despertaba elas baixiño, facíanse as tolas fiando no liño. O rayo de sol quentaba de xeito que os do lugar dormían a eito, e mentras María, Xosefa e Pilar falaban de todo sin facerlles mal. O rayo de sol ainda máis quentando, e mentras as vellas falando e falando, algún despertaba elas baixiño, facíanse as tolas fiando no liño. O rayo de sol quentaba de xeito que os do lugar dormían a eito, e mentras María, Xosefa e Pilar falaban de todo sin facerlles mal. O rayo de sol ainda máis quentando, e mentras as vellas falando e falando, algún despertaba elas baixiño, facíanse as tolas fiando no liño. Lentas, que no dan síntomas prácticamente a lo largo de muchos años, y un buen día se presentan en nuestras consultas y ya con la cirrosis puesta y con el cáncer también puesto. Y es algo que, insisto, está aumentando enormemente. Hepatitis virales. Decíamos que las hepatitis virales, teníamos los virus de las hepatitis, a medida que fueron inflamando el hígado y a medida que los fuimos conociendo, les íbamos poniendo letras. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Bueno, hay algunos datos, por ejemplo, causan 1,3 millones de muertes, casi como la tuberculosis, incluso más que la malaria y que el SIDA. Es decir, que las hepatitis hay que estar muy atentos a ellos porque realmente es una fuente importante de mortalidad. El más mortífero de todos los virus, o por lo menos el que más mortalidad causa, es el virus de la hepatitis B, pero por la razón que os explicaba antes, en China, el 30% de la población son portadores del virus de la hepatitis B, y sabemos que este virus puede producir cáncer directamente, incluso sin tener que llegar a una cirrosis. Por lo tanto, es muy importante la campaña de vacunación de los niños contra la hepatitis B, fundamentalmente porque es una fuente de prevención de todo este tipo de enfermedades. Esta es la distribución en el mundo. España está en estos momentos en una situación de privilegio, pues porque prácticamente tenemos muy baja incidencia de hepatitis B. La hepatitis C ahora ya tenemos tratamientos, se están implementando pues para prácticamente todo el mundo, y prácticamente es el 0,5% de la población puede tener una serología positiva de hepatitis C. Esta es la hepatitis B, que como veis afecta fundamentalmente a Mongolia, a China y fundamentalmente a los países, al África subsahariana, ¿no? Este es un problema, ¿no? Es un problema y además es que nosotros lo estamos viendo. Es decir, yo tengo gente que ha venido en cayucos y que están viniendo como los que vemos todos los días en los telediarios y me los envían a la consulta porque tienen hepatitis B.
Y efectivamente, pues es un problema de salud en todos estos países tremendo, ¿no? Cuando decimos que hay que ir a los países de origen donde se producen los problemas, hay que ir a los países de origen. Bueno, simplemente dos cosas para que lo sepáis. En los años, en la posguerra española, tuvimos un brote de hepatitis A muy importante. La hepatitis A, igual que la hepatitis E, se producía por la contaminación de las aguas, moluscos, etcétera, etcétera. Habréis oído muchas veces, bueno, pues antaño, ¿no? Porque ahora las condiciones higiénicas y los escenarios son otros. Pero hace muchos años, alguien que se va a comer unas ostras y de repente a los 15 días se pone amarillo y entonces dices tú, ahí está, la hepatitis A. Eso es una hepatitis, se producía mucho en los niños, pero ahora actualmente la población española, por ejemplo, un 70% tiene anticuerpos contra la hepatitis A. ¿Qué significa? Que de alguna forma hemos estado en contacto con partículas del virus, ¿no? Y nos hemos inmunizado, ¿no? La hepatitis C y la hepatitis B la transmisión sigue siendo por la sangre. Por la sangre, la hepatitis B también por el sexo incontrolado, y la hepatitis C poco menos por el sexo, pero fundamentalmente más por la sangre y por las drogas ilegales, ¿no? Cantidad de gente que continúa consumiendo drogas por vía intravenosa y que es una fuente de infección. La Organización Mundial de la Salud se ha propuesto unas metas que son que para el año 2030 tenemos que tener controlada el 90% de las infecciones nuevas y que además tenemos que tener controlada por las hepatitis el 65% de las muertes. Veremos a ver si es cierto. Estamos todos un poco concienciando a la gente, por eso este tipo de charlas son muy importantes, ¿no? Para que la gente se conciencie de que si tiene una hepatitis o tiene una serología positiva de hepatitis o demás, pues enseguida acuda a por tratamiento y sobre todo para prevenir la diseminación de la enfermedad, ¿no? Bueno, dos palabras ya, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Me enrollo y soy capaz de hablar un rato. Entonces, dos palabras sobre el cáncer de hígado. El cáncer de hígado se produce en el 80% de los casos porque tenemos un hígado cirrótico. Uno de estos nódulos se pone a crecer. Hay que pensar que una persona que tiene una cirrosis tiene el potencial de hacer un cáncer de hígado. ¿Qué hacemos nosotros para detectarlo? Nosotros sabemos que la velocidad de duplicación de un nódulo, de un cáncer de hígado, es entre 6 meses y 2 años. Entonces les hacemos ecografías cada 6 meses y los pillamos a prácticamente todos. Entonces, al individuo que tiene una cirrosis, hay una cosa que nosotros tenemos grabado a fuego, ¿no? Es ecografías semestrales, porque sabemos que si pillo yo un nódulo de 1 centímetro o de 2 centímetros, voy a ser capaz de detectarlo a tiempo y curarlo, porque el cáncer de hígado cogido a tiempo es una enfermedad que se cura en su totalidad. Es el 7º cáncer más frecuente de todos los cánceres, después del pulmón, la mama, el colon, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ojo, una vez que se desarrolla el cáncer de hígado, y sobre todo el cáncer de hígado incontrolado, es la segunda causa de muerte por cáncer. O sea que, ojo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos viven los pacientes que se trasplantan? Pues viven, en estos momentos, esta curva ya es vieja, el 50% de nuestros pacientes viven 14 años con el hígado nuevo. Es mucho. Es mucho porque pensar que nosotros estamos trasplantando gente mayoritariamente entre 60 y 70 años. Si yo les doy una mediana de 14 años más de vida, es darle mucho, porque en esos 14 años hay gente de 25 años y gente de 12 o de 10 años, ¿no? Que viven. Quiero decir que el trasplante de hígado sigue siendo un éxito fundamentalmente porque aumenta mucho la esperanza de vida de la población que lo necesita, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad que se trasplante y que tenga mejor supervivencia que otras? Sí, claro. Pues fijaros, esto es una curva un poco complicada de entender, pero para que lo sepáis, los que mejor van son los cirróticos alcohólicos. ¿Y vuelven a beber después del trasplante? Sí, vuelven a beber un poco.
un 20 o 25% vuelven a beber, pero no vuelven a beber de la forma que bebían antes del trasplante. ¿Algunos estropean el injerto? Sí. ¿Y algunos lo pierden? Muy poquitos, pero algunos lo vemos perder. La mayoría son cumplidores y adherentes. Conoceréis a más de un trasplantado con una cirrosis hepática alcohólica que a lo mejor se toma un vasito de vino de vez en cuando. Bueno, yo en la consulta les levanto la banderilla roja, ¿no? Cada vez que oigo estas cosas, ¿no? Porque me da horror, ¿no? Sobre todo porque más que el que tenía un consumo social de alcohol, ese que tiene un consumo más aditivo, más de estar ahí en el bar y más de necesitar la dosis, ¿no? Ese es un enfermo peligroso, ¿no? Y a ese hay que saber identificarlo. Por eso yo insisto muchísimo a los médicos de mi entorno que no todos los alcohólicos son sota, caballo y rey. Hay que saber identificarlos muy bien. Claro, los que se trasplantan por cáncer pues van peor. Pero bueno, esto es una cosa típica. Aún así, la media, es decir, la esperanza de vida para un enfermo de cáncer que se trasplanta es muy buena. Os decía yo de que se está buscando un sustituto. Como no llegan todos los órganos, pues se ha buscado primates, se ha desestimado a los primates por razones éticas, pero el cerdo se está trabajando muchísimo en él. Estamos haciendo una cosa, los investigadores que se dedican a esto del xenotrasplante, que es el trasplante de animales, que es humanizar los cerdos. ¿En qué consiste eso? Consiste en meterle genes humanos, ¿no?, al cerdo, ya justo antes de nacer, para que produzca proteínas humanas, ¿no? Es lo que nosotros... Entonces, claro, si produce proteínas humanas, pues ese órgano se adaptará mucho mejor en el cuerpo de un humano que de otro animal, ¿no? Y esto es un poco en lo que se está trabajando. En estos momentos, la esperanza de vida de un trasplante de cerdo, para que tengáis una idea, son 30 o 40 días, no viven más. Pero antes vivían pues 24 horas, pero ahora se va consiguiendo cada vez periodos más largos, ¿no? Sería estupendo poder disponer de un animal de fácil cría, de fácil reproducción de cría, de un tamaño adecuado. El hígado del cerdo es muy parecido en tamaño al nuestro. O sea, porque el hígado, esa es otra cosa. Una pelea que tengo yo en la lista de espera del trasplante es que a lo mejor meto hoy a un enfermo de 120 kilos en lista de espera. Y un enfermo que lleva 6 meses esperando, pero que es delgadísimo, y mañana tengo una donación de un hígado así de grande, se lo puedo meter al de 120 kilos, pero no se lo puedo meter al delgadito. No funciona con una lista de espera. Funciona emparejando un poco el tamaño, el grupo sanguíneo, en fin, las características de uno y de otro, ¿no? Y muchas veces nos rompemos la cabeza. No es la primera vez que a un hombre muy grande le metemos un hígado pequeñito, el hígado pequeñito se queda colgando y se retuerce y pierde la irrigación. Esto nos ha pasado en más de una ocasión, ¿no? Bueno, yo, nada, deciros que los enfermos de trasplante, ¿de qué se mueren? Esta es mi última diapositiva. Pues se mueren fundamentalmente de infecciones. A toda esta gente la tenemos muy inmunosuprimida. Les bajamos las defensas para evitar que hagan un rechazo, ¿no? Y entonces, como consecuencia de que tienen las defensas muy bajitas, pues sobre todo al principio, en los primeros meses, es cuando sufren muchas infecciones, ¿no? Después hay una causa que es bastante frecuente, que es que son gente mayor. El trasplante les condiciona un nuevo bienestar. Muchos de ellos vuelven a comer, vuelven no a beber, pero sí a engordar, se ponen gordos, los ponemos hipertensos por culpa de la medicación, y entonces no se nos mueren del hígado, se nos mueren de cosas cardiovasculares, ¿no? Es muy típico esto, ¿no? Entonces, hábitos saludables, incluso para los pacientes que se trasplantan de hígado, es fundamental, ¿no? Para toda la población en general, pero sobre todo para este tipo de población. Y nada más, muchas gracias por la...
Queres sentarte ou... Muy bien, nada, perfecto. Muy bien. Sí, nada, perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mándame, Vicente. Unha pregunta, os ovos son perxudiciais para o fígado? ¿Perdón? Os ovos de galiñas son perxudiciais para o fígado? No. Vamos a ver. Que é o que se suele decir, é unha lenda. Esto es un dicho popular, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una persona que está enferma del hígado, decíamos antes que el fail del hígado es la bilis, ¿no? Claro, si los huevos por definición son muy indigestos. Si a una persona que está amarilla y que está enferma del hígado le damos huevos, probablemente va a tener una sensación de nauseosa y de repugnancia con mucha más facilidad que una persona que no esté enferma del hígado. Pero no hay ninguna indicación para decirle no puede tomar usted huevos. Probablemente todo lo contrario. Los huevos son muy ricos en una proteína que es la ovoalbúmina y que es muy necesaria pues, para muchos enfermos los enfermos del hígado, los enfermos crónicos del hígado son enfermos que pierden mucha masa muscular porque, como decíamos antes, el hígado es una fuente productora de proteínas. Ya por encima, el error que hemos cometido los médicos durante muchos años es no alimentar bien al enfermo al enfermo crónico del hígado. Y entonces esto ha conllevado que pierdan mucha masa muscular, como consecuencia pierdan movilidad y pierdan energía y capacidad para vivir, en una palabra, ¿no? Entonces, por definición, yo diría que los huevos, yo no he restringido, yo me dedico a esto del hígado, y en mi vida he restringido la toma de huevos, salvo el enfermo que tiene, pues, por ejemplo, muchos cólicos biliares y que tiene la vesícula llena de piedras, porque sabemos que esos enfermos con la bilis tienen un conflicto, ¿no? Y con las cañerías tienen un conflicto, pero no por otra cosa. Sí. Doctor, a todos los mayores nos suena muy mal que se hable constantemente de hábitos saludables, de una vida saludable, de la necesidad de una vida saludable, de que los jóvenes nos preocupen ahora, los chiquillos, por la obesidad, pero no se insiste en hacer una vida saludable. A mí me choca muchísimo lo de los botellones en este país, los horarios de cierre, y que los niños a 2 kilómetros de una escuela o a 1 kilómetro que vayan en un autobús, y no tiene la clase médica una capacidad para saber que estos malos hábitos de mandar, de no coger una bicicleta, de los horarios disparatados en nuestro país, no puede tener la clase médica para llegar a los políticos con el sentido común. Totalmente de acuerdo. Y una prescripción que yo hago en la consulta ahora, ¿qué es? Una pulsera de actividad. Entonces a la gente le digo, porque la gente muchas veces dice, tiene usted que moverse, pero ¿cuánto me tengo que mover? Usted tiene que moverse 10.000 pasos diarios y una pulsera cuesta 15 euros. Y no me voy a ir a la cama si no he andado los 10.000 pasos. Es decir, muchas veces los médicos, y en eso totalmente de acuerdo, insistimos mucho en las dietas. No hay forma de bajar 1 gramo de peso si una persona no se mueve. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que en ese sentido hay muchísimo margen de maniobra y muchísimo por hacer. Porque realmente siempre hemos incidido, insisto, en los 2 pilares, la dieta y el ejercicio físico, pero fundamentalmente insistíamos en la dieta, ¿no? La dieta, es decir, una persona que se sienta en un sofá todo el día mirando la televisión, ¿cuánto tiene que comer? Pues un yogur y una loncha de jamón, pero un jamón cocido, una loncha de jamón cocido, y nada más en todo el día, porque eso es lo que he gastado.
Hay que pensar que, por ejemplo, yo miro mucho yo tengo sobrepeso, pero miro mucho esta pulsera, ¿no? Y trato de pelearme por los 10.000 pasos y por la actividad. Claro, el día que ando 12.000 pasos, he gastado 2.800 kilocalorías. Y ahí está la clave. Ahí está la clave, en moverse más. Y yo creo que, en ese sentido, las autoridades sanitarias y las instituciones tienen muchísimo que hacer, porque obviamente lo nuestro es predicar en el desierto, ¿no? A mí que conste que en mi consulta, por ejemplo, hay mucha gente que me está haciendo caso y me vienen con la pulsera, ¿no? Mire, doctor, mire, y además vienen con el balance semanal, ¿no? De los pasos, ¿no? Digo yo, pues eso es crucial. Yo creo, de todas formas, que algo está cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo participaba en algunas carreras populares, ¿no? Ahora son masivas la gente que va a las carreras populares. Ahora cada vez hay más andainas. Cada vez la gente, a lo mejor, en el día a día, no se mueve mucho, pero se apunta a muchas cosas, proactivamente, ¿no? Y yo creo que esto, no sé, pero estoy totalmente de acuerdo, porque es que esto es básico. Esas bochas que falou do fígado, onde quedan iso? Las bochas que veñen, que las no fígado. Las gochas, pues esto es muy fácil. Si yo a un trozo de hígado, se lo voy a acercar. Si yo a este hígado que está lisito, que es el que vemos en la carnicería, ¿no? Lo vamos inflamando y entonces voy produciendo estas cosas de fibra, ¿no? Pero si estas líneas de fibra se van uniendo las unas con las otras, forman estos nódulos, estas bolsas. Esto es lo que nosotros llamamos, cuando el hígado se vuelve completamente nodular y así es que al tacto, cuando cogemos un hígado de estos, al tacto es exactamente igual que esto. Y usted probablemente a lo mejor lo habrá visto en alguna matanza de un cerdo o algo así. Este es un hígado cirrótico. Y muchas veces los cerdos hacen esto por culpa del sobrepeso. Hay muchos cerdos, este cerdo de 400 kilos, Dios mío, pues lo más probable es que este cerdo es un metabolismo, es decir, el cerdo igual que el ser humano, es decir, necesita su peso, ¿no? Y entonces, conforme aumentamos el sobrepeso es como la oca, ¿no? La sobrealimentamos y la graso, pues el cerdo exactamente igual. Y acaba produciendo esto mismo, ¿no? Es decir, esto es el hígado cirrótico, el hígado lleno de bochas es el hígado cirrótico. Muy importante, además, este concepto. Bueno, para saber como temos o fígado. Muy buena pregunta, pero es que no me da tiempo. Temos, hasta 8 temos tempo, se non hai... Bueno, pues para saber cómo tenemos el hígado, en estos momentos, pues tenemos dos herramientas fundamentales. Una son unos análisis simples de sangre. ¿Nosotros qué miramos en los análisis de sangre? Pues el hígado está constituido por unas células, que le llamamos nosotros las células hepáticas. Y estas células hepáticas pues tienen unas proteínas en su interior que cuando la célula muere, ¿qué hace? Las proteínas esas salen a la sangre. Pues estos son las famosas transaminasas. Nosotros sabemos que un hígado está inflamado porque las transaminasas suben. Pero con eso solo no nos llegan. Nosotros tenemos, en un análisis normal de sangre, tenemos capacidad para poder decir cómo está trabajando ese hígado para producir proteínas, por ejemplo. Y entonces hay 3 o 4 parámetros, miramos la albúmina, miramos lo que se mira en el sintrón, el parámetro que se mira en el sintrón lo miro yo en el hígado para ver cómo trabaja ese hígado. La gente que me toma sintrón, por ejemplo, no le puedo decir exactamente cómo funcionan esas proteínas porque están anuladas, ¿no? Pero esas proteínas a mí me dicen mucho de la capacidad que tiene el hígado pues, para producir proteínas, que las necesitamos para los músculos. Habréis visto un montón de veces a un enfermo crónico del hígado que no se alimenta y que está mal alimentado y demás, que pierde incluso, las manos parecen como las de un esqueleto, ¿no? Es decir, porque acaban perdiendo las proteínas musculares. Porque el organismo humano es muy sabio, ¿no?
Si no obtiene proteínas del hígado, las saca de donde sea. ¿De dónde? De los músculos. Y entonces enseguida empezamos a tener atrofia muscular y tenemos mucha dificultad para obtener esas proteínas que son, digamos, el armazón. Este edificio tiene el armazón del edificio, pues nosotros tenemos el armazón, que son las proteínas estructurales. Estas las produce el hígado y las necesitamos como el comer. Todos los días machacamos proteínas y producimos proteínas nuevas. Es un proceso constante. La tercera cosa que miramos nosotros en el análisis es la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, como la canción. La bilirrubina tiene que ser bajita, tiene que estar normal. Si está alta, ¿qué significa? Bueno, hay un 30% de la población que lo que hace es empaquetar mal la bilirrubina, pero no produce enfermedad hepática. Es lo que llamamos nosotros la enfermedad de Gilbert. Es muy famosa, pero no es ninguna enfermedad. Está mal llamada enfermedad. Hay gente que empaqueta mal la bilirrubina, pero otra gente tiene la bilirrubina alta porque el hígado lo tiene inflamado o porque tiene una piedra donde está saliendo la bilis. Y entonces, claro, esto es una cuestión de cañerías. Tengo una piedra en el desagüe de la bilis y la bilis se me retiene. Entonces me pongo amarillo y la orina se me vuelve oscurísima y la caca blanca. ¿Por qué? Pues porque la bilis no llega al intestino. Entonces, esto es otro parámetro que nosotros miramos. Y después tenemos otra herramienta que es maravillosa, que es la ecografía. Nosotros con una ecografía podemos decir muchísimas cosas. Primero, si el hígado es un hígado lisito, como como el que vemos en la carnicería, si está blanco el hígado en la ecografía, eso nos pone los pelos de punta. ¿Por qué? Significa que ese hígado está lleno de grasa. Lo que pasa es que la ecografía es mala para decir si una persona tiene grasa. Cuando se ve grasa en la ecografía, ya el enfermo ya tiene 25% de grasa como mínimo. Tiene mucha grasa. Entonces, la ecografía además nos indica cómo están las vías biliares, por donde se desagua la bilis, y además nos dice si están dilatadas o no. En fin, nos dice muchísimas cosas. Aparte de ver otras tumoraciones benignas, que son muy frecuentes, quistes en el hígado, ¿no? La gente viene muy asustada a la consulta diciendo: doctor, me han encontrado quistes en el hígado. Pues mire, usted, hay quesos con agujeros y hay quesos sin agujeros. Y usted tiene un queso con agujeros. Un quiste no es más que un agujero, que no tiene nada en su interior. Porque los médicos también hemos sido muy parcos durante muchos años. Cuando una persona tenía un cáncer, no se lo decíamos. Le decía: tiene usted un quiste que no sé qué, no sé cuánto. No, la gente tiene que manejar la información adecuadamente. Y entonces, si yo tengo un quiste en el hígado, tengo un quiste en el hígado, tengo un agujero. Y si tengo un tumor, pues tengo un tumor. Y tengo que saberlo, ¿no? Entonces, la gente en el Vox Populi se ha hecho la idea de que el quiste puede significar algo de cáncer. No, nada más lejos, ¿no? Vemos muchísimas cosas en la ecografía. Una ecografía bien hecha por un radiólogo experto nos da una información bestial. Y después, lo más importante de todo, que para mí sigue siendo la herramienta fundamental de un médico, es hablar con la gente. Hablar con la gente, mirarlos y explorarlos. Hay que olerlos. A la gente hay que olerla. Porque un determinado olor, a mí, por ejemplo, sí me indica que ese hígado está funcionando mal. Pero hay que aprenderlo. Esto los médicos necesitamos muchísimo entrenamiento durante muchos años. Porque estas cosas se aprenden a fuerza de ver cientos y cientos de enfermos. Y tienes que tener un poco de cariño a esta profesión, ¿no? Y entonces, yo hablando con la gente, preguntándole y explorándola bien, Dios mío querido, saco una cantidad de información bestial. No creo en esa medicina del futuro, que probablemente venga, ¿no?, en que lo metan a uno en una máquina y le digan hasta su carnet de identidad, ¿no? Probablemente venga, pero es que yo sigo sacando mucha más información y así se lo enseño a mis residentes. Hablando con la gente y preguntando y explorando, que con cualquier otra exploración, probablemente. Además me indican muchísimo, vamos.
No podemos perder los buenos hábitos en la medicina. Pero ya, Máis cousas, xente. Se estás traballando con células madre para tratamentos de hepatitis e de cirrosis, cando non hai un trasplante de fígado. sí, tengo un amigo en Carolina del Norte que es capaz de hacer hígados con células madre. Pero dice, tengo un problema. Hago muy bien el hígado, hago muy bien los vasos, pero no me salen las vías biliares. Y dije yo, pues no hemos hecho nada. Porque si no puedo sacar la bilis del hígado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Se está haciendo. Se hacen corazones, se hacen hígados, se hacen páncreas, se hacen ya no solamente páncreas, sino los pequeños islotes del páncreas que producen la insulina, por ejemplo, ya se hacen, ¿no? Está verde la cosa, bastante verde. Nosotros hay una forma que está sometida a mucho debate ético, sobre todo ético religioso, que es la clonación humana, ¿no? La clonación humana se está haciendo. A un óvulo se le puede introducir pues, una determinada información genética, ese óvulo se puede hacer crecer, se quita, se hace, digamos, un aborto un poco anticipado, y sobre eso trabajar en laboratorio y producir corazones, eso se hace en primates ya en estos momentos. Es medicina del futuro, pero probablemente haya laboratorios, y sobre todo el año pasado saltó a la prensa esa información de China, ¿no? Que habían hecho pues, determinadas cosas muy poco ortodoxas, ¿no? Quiero decir que estoy seguro de que debe haber algún laboratorio en el mundo que debe estar trabajando mucho en esto, ¿no? Imaginemos que tengamos una fuente inacabable de órganos para trasplante. Se acabó el problema. Porque o trasplante ou igual o enfermo pode rexeitar, que non acepte, ou non aceptar. Nosotros si trasplantamos hoy... Lo digo porque hai no caso de RILs, por exemplo, hai casos que non acepta o RIL e que non... Eso es cierto. Esa fallida. Pero mira, de rechazo en el hígado no se nos muere prácticamente nadie. Si trasplantamos hoy 100 personas en Santiago, aquí en Santiago de Compostela, dentro de un año, ¿cuántas están vivas y bien? 95. Hay 5 que sí, que lo pasan mal en el primer año. Pero no me digas que no es un éxito. Es decir, estas personas estaban condenadas a morirse en 2 o 3 meses. Entonces, el trasplante sigue siendo en estos momentos una herramienta terapéutica de un enorme éxito, que hay que seguir apostando por ella, mientras no aparezca. Es decir, lo mejor de todo es no tener que llegar al trasplante. Eso es lo mejor de todo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues hábitos de vida súper saludables, previniendo las hepatitis virales, previniendo la grasa, previniendo todas las enfermedades que conducen a esto. Bueno, pues esta es la forma de tratar de evitar los trasplantes. Pero bueno. Máis preguntas? Eu teño unha. Se pode vivir con un pedazo de fígado, nada máis? Ou se pode facer o trasplante dunha parte soa do fígado? Sí, perfectamente. De hecho, lo que se hace con los bebés, ¿no? Es pedirles a un padre o una madre un trozo del hígado, el lóbulo hepático izquierdo, que es el más pequeñito, ¿no? Entonces el bebé con un trocito de hígado pequeñito, a veces incluso ese trozo de hígado hay que reducirlo. Y eso no lo hacemos aquí en Santiago, se hace en Madrid, pero una buena parte de los niños menores de 10 kilos, de 15 kilos, se trasplantan con el lóbulo izquierdo del padre, ¿no? ¿Y qué ocurre? El hígado, no lo dije antes, pero el hígado es un órgano extraordinario. Porque en estos momentos, a una persona que tenga, imaginemos, el hígado sano, y de repente tenga un traumatismo hepático, un accidente de circulación, que es muy típico, el cinturón de seguridad, ¿no? Que va y le rompe el hígado a la mitad. Llega al hospital sangrando, chocado, hay que abrirle la tripa rápidamente y quitarle la mitad del hígado. La mitad del hígado va al cubo. Ese enfermo, al mes de estar operado, vuelve a tener el hígado entero. La capacidad de regeneración del hígado
es extraordinaria. Extraordinaria. Nosotros lo vemos mucho por los tumores. Muchas veces se hacen resecciones hepáticas parciales y en menos de un mes está ya el hígado otra vez relleno en el TAC. Dices tú, es increíble. Es de los pocos órganos que hacen esto. Por ejemplo, el riñón no hace esto. Tú pierdes nefronas en el riñón y adiós, son para siempre. Pero el cerebro, ya no digamos el cerebro, claro, las enfermedades cerebrovasculares, tenías un ictus isquémico, perdías el TAC, esas neuronas ya no las vas a recuperar en la vida. Son tejidos tan especializados que pierden su capacidad de reduplicación, ¿no? Pero el hígado no, el hígado es bestial. Ahí, con razón, el alcalde aquel de Ferrol, Quintanilla, le hizo un monumento al hígado, ¿no? Y hizo un hígado de piedra y lo colocó allí en un pedestal. Y esto es un órgano maravilloso, y yo estoy de acuerdo. E é curioso que dentro dos órganos o fígado sea un órgano regenerativo que sea capaz, é dicir, como as uñas ou como o pelo ou como a pel, pero máis rápido incluso, máis rápido, e non hai outro órgano, é dicir, unha pena que o corazón non tuvera esa capacidade tamén, ou que o propio cerebro non tuvera esa capacidade regenerativa. Con el corazón sí se está haciendo meter células madre en el propio corazón muerto, ¿no? Para intentar regenerar las fibras musculares del corazón muerto. Eso sí se está haciendo, se está empezando a hacer. O sea que yo creo que poquito a poco, ya verás, en un futuro, yo soy muy optimista con respecto a esto, porque hay muchísima gente en todo el mundo trabajando en esto, ¿no? Y tanto altruistamente como por dinero, pero la industria farmacéutica ya sabemos que no son hermanitas de la caridad, pero independientemente de ello, gracias a ellos tenemos a mucha gente viva, ¿no? Entonces... Alguna pregunta máis? Temos tempo para unha. Esa dúbida que tedes, non veñades mañan a consultala a miña. Tedes aquí o experto, que eu recibo durante toda a semana dúbidas que quedaron. Eu unha pregunta nada máis por aquilo de non podemos deixar de falar do tema da hepatitis C, creo que foi un tema importantísimo e onde hubo unha cuestión aí bastante peliaguda nese tema. E a pregunta que te fago é dicir, é posible que unha administración deixe de suministrar un medicamento a unha serie de pacientes que sabemos que lle salvamos a vida por unha cuestión económica ou outro tipo de cuestións, como podan ser, non? Bueno, como sucede por la parte que me toca, te voy a contestar. No, falaba a nivel personal, Te voy a contestar. Non iba por aí. Es que yo sí estuve en esa comisión. Y entonces... Non iba por aí, pero bueno. Cuando aparecieron los medicamentos de la hepatitis C, el precio de mercado era de cada tratamiento 70.000 euros. ¿Vale? Entonces yo recuerdo al director general de asistencia sanitaria preguntarme directamente: cuestan 70.000 euros cada tratamiento, ¿cuántos enfermos tenemos en Galicia? Y dije yo, solamente hay 40.000. Y dice, pero es que eso, no hay presupuestos generales del Estado que puedan soportar esto. ¿Cómo haces? ¿Cómo hacen las autoridades sanitarias? No las estoy defendiendo, porque sí tienen otras formas de actuar, pero las autoridades sanitarias, ¿cómo tienen que actuar cuando la industria farmacéutica, por ejemplo ahora la vacuna, ¿no? Al principio había pocas vacunas, algunas a 16 euros, otras a 20 y otras a 2, ¿no? Es decir, ¿cómo gestiono yo proteger a mi población, tratar a mi población a un precio razonable, ¿no? Yo creo que en su momento, claro, es decir, en estos momentos en Estados Unidos, el tratamiento de la hepatitis C que estamos dando en Santiago de Compostela sigue costando $60.000. En Santiago de Compostela ahora es baratísimo, pues solamente cuesta 5.000 euros. La administración está pagando todos. Está pagando todos, es más, es decir, los estamos buscando porque queremos cumplir ese objetivo que habían marcado de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, de intentar erradicar la hepatitis C, que creemos que es posible. Va a ser muy difícil, pues porque fundamentalmente hay mucha gente que tiene hepatitis C que nunca viene a las consultas. No lo sabe. Entonces, yo no me gustaría encontrarme en el pellejo de la administración sanitaria y tener que gestionar esa pregunta que tú haces, porque es terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en su momento lo que propusimos es
En inglés se dice the sickest first, primero el más enfermo, ¿no? Es lo que se hace en América con los trasplantes. ¿A quién vamos a trasplantar primero? El que esté más enfermo, el que esté a punto de morirse. Y eso fue un poco lo que intentamos establecer, un orden de prioridades. Y fuimos abriendo las prioridades a medida que hubo más dinero por parte de la administración. Y fue, yo recuerdo, fue un ministro de Sanidad, Ángel Alonso, que era del País Vasco, que fue el que organizó una partida presupuestaria para tratar la hepatitis C en España en su momento. Y dije yo, bueno, pues aleluya, chico, porque es que nosotros nos veíamos en la consulta, todos los días tenemos algún problema. Hay un dilema ético importante, y cuánto vale una vida, y cuánto no, y a quién. El problema está en que, insisto, a 70.000 euros tratamiento. En España podía haber, pues calcula, era el 2% de la población en aquel momento. Sí. O sea que podía haber pues 800.000 personas, ¿no? 800.000 por 70.000. Bueno, que venga Dios y arregle esto, ¿no? De todas formas, as administracións teñen recursos para poder, da mesma forma que se expropiou Rumasa, expropiar un laboratorio que ten esa bueno, pero que te denuncie y despois que pleiteen, pero mientras tanto está salvando la vida de X personas. Lo que se puede hacer es un poco copiar la patente. Claro, es que digo, expropias como está pasando agora, é que non podemos estar a expensas de que Pfizer faga vacunas ou non faga vacunas. Pero ya ves que yo no creo que se vaya a hacer. No, está claro, si non se fixo, ahora xa... No, y no creo que se vaya a hacer, porque además rompes unas reglas del mercado que son... Sí, pero estábamos falando de alguna pandemia... No, sin duda. Estábamos falando de que se podía haber muerto a humanidade ou casos, ¿no? O Dr. Salk, cando descubriu a vacuna da polio, non a patentou. Non a patentou. Porque dixo, e máis dixo, acaso só se pode patentar tamén? Claro que sí. E salvou moitas vidas. Digo, salvou moitas vidas, eu digo con toda realidade. Salvou vidas, porque da polio tamén se morría. Pero bueno, un debate que está aí... Da polio se murió mucha gente. Da polio se morreu moita gente. Sigue habiendo polio, porque hay gente que no se vacuna. En Estados Unidos hay una pequeña... Bueno, esto me lo comentaba una compañera que tengo en Valle de Hebrón, donde están recibiendo mucho inmigrante subsahariano que no están vacunados. Y claro, yo no veo un sarampión desde hace 20 años. Y ahora se me presenta un niño con sarampión y pensaré en cualquier cosa menos en el sarampión. ¿Entiendes el asunto? Entonces, me decía ella, vienen estos chavales adolescentes y que estamos empezando a ver las enfermedades exantemáticas que veíamos hace 30 años. ¿Por qué? Porque vienen del África subsahariana, no están vacunados, etcétera, etcétera. Es un desafío para la medicina, te lo digo de verdad. Pois eu tiño polio, e tiño problemas, tiño a SPP, a chamada SPP, e dá problemas, e tiño que andar con bastóns, e cosear, e con corpo desfeito, e así. Eu que tenho polio. Eso que eu sepa. No, sin duda, no. É a realidade. Incluso, xente que se recomenda, xente que queira facer viaxes, a sala adulta, viaxes a Afganistán, que leva unha dosis de vacuna de polio, porque... Outra vez, porque se levase de infantil hay lugares donde todavía sigue existiendo. Sí, acaba de decirlo. En Afganistán. Muy bien, nos pasamos 4 minutos de a hora prevista. Mirade, antes de que vos marchedes e antes de que vos levantedes, vamos a quedar emplazados, e con unha gran sorpresa, sobre todo despois das circunstancias tan terribles que tuvo que pasar o Dr. Hugo Vázquez. En principio estaba a charla en stand-by, non iba a vela, pero sí...
baila.